¿Cuáles son los pasos para desarrollar un proyecto de tesis? ¿Cuáles son los lineamientos del proceso? ¿Cuáles son las indicaciones que tú debes seguir para delimitar tu tema? Recuerda, una cosa es el artículo de revisión sistemática, que tiene también la secuencia IMRD, y otra cosa es el proyecto de tesis, que tiene la misma metodología: introducción, método, resultados y discusión. Pero mientras que un producto, que es el artículo de revisión sistemática, nos permite encontrar literatura de lo que se escribió en el mundo, el proyecto de tesis ya es un producto que nos permite a nosotros pensar una idea para desarrollarlo en nuestro propio contexto, sea en Lima, sea en Cajamarca, sea en Trujillo, donde tú estés. Vas a aprender a desarrollar el día de hoy tu proyecto de tesis, que te acompaña para el ciclo 1 como también para el ciclo 2, porque el ciclo 1 tú vas a desarrollar, hemos indicado, la introducción y el método, y en el ciclo de tesis 2 vas a desarrollar resultados, discusión. Entonces, lo que tú preparas aquí, lo terminas en tesis 2. El artículo de revisión sistemática, recuerda que solo es en el tesis 1, y con ese curso, con ese artículo, tú apruebas. ¿Listo? Es el 60% de la nota final. Y el proyecto de tesis es lo que esta semana nos reúne para explicar un proceso muy claro, muy fácil. Y yo quiero explicarles entonces cómo delimitar tu tema, pero tienes que entender, escúchame, entiende lo que te voy a explicar, entiende, porque la investigación científica tiene 3 campos, escúchame, tiene 3 campos, le llamamos enfoques, ¿ok? Le llamamos enfoques a esos 3 campos. ¿Cuáles son esos enfoques? El enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Por un lado el cuanti y por otro lado el quali. Si lo unimos al cuanti y al quali, entonces vamos a tener un mixto. Pero eso es para trabajos un poco más amplios. Escúchame, los trabajos de enfoque mixto sí son buenos, son espectaculares, porque haces una mezcla de investigación cuantitativa y cualitativa. Entonces, ¿cuándo una investigación es cuantitativa? Cuando utilizas métodos, escúchame, cuando utilizas métodos y técnicas, o sea, cuantitativas, numéricas, y tienen que ver con el uso de ¿qué? De magnitudes, la observación, por ejemplo, la medición de las unidades de análisis, el muestreo, y siempre con un tratamiento estadístico, por el que tú vas a cuantificar. Por eso se llama de enfoque cuantitativo. Y en este enfoque los procesos, todos los procesos, los pasos, se organizan de manera secuencial, pero es bastante rigurosa, de tal manera que se pueda llevar a la comprobación, escúchame, de una hipótesis. Entonces, si tú tienes una hipótesis y quieres comprobarlo numéricamente, usas un enfoque cuantitativo. ¿Ok? Un enfoque cuantitativo. ¿Y cuando hacemos estudios con enfoques cualitativos? Cuando se refieren a caracteres, se refieren a atributos, se refieren a la esencia o la totalidad de las propiedades que no se pueden cuantificar. Por ejemplo, sí puedes en las cualitativas describir, comprender y explicar los fenómenos, acontecimientos y acciones de un determinado grupo. Escúchame, si yo quiero ya conocer las características, las cualidades, la esencia, entonces realizo una investigación cualitativa. Cualitativa, porque ahí yo voy a describir, voy a comprender, voy a explicar los fenómenos, cómo ocurren, tal cual. ¿Ok? A diferencia del cuantitativo, no es un proceso lineal, sino es un proceso
circular, donde no hay un orden en la secuencia y su proceso es bastante flexible. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, conocer el comportamiento, escúchame, si yo quiero conocer o si tú quieres conocer el comportamiento, ¿el comportamiento se puede cuantificar? No, pero yo quiero observarlo. Si yo quiero saber por qué esa publicidad, por qué ese video, por qué esa narrativa, o por qué esos personajes que forman parte de la narrativa tienen ese comportamiento, entonces me voy a una investigación cualitativa, porque ahí yo voy a conocer sus caracteres, o sea, características, sus atributos, su esencia, su totalidad de propiedades que no se pueden cuantificar, sino se tiene que describir, se tenga que comprender, se tiene que explicar. ¿Estamos? Pero aquí no hay un orden, es simplemente circular, ¿ya? Donde no hay un orden en la secuencia y su proceso es bastante flexible. Entonces, la cuantitativa, sí, allí sí tú tienes una hipótesis y tienes que responder y comprobar la hipótesis. Valga la aclaración. Si tú tienes una hipótesis, entonces es una investigación cuantitativa. Profesor, ¿que la cualitativa no lleva hipótesis? No, es necesaria una hipótesis, sí, pero no es una hipótesis que las vas a responder. Pero en la cuantitativa sí, porque ahí sí tú vas a utilizar metodologías, técnicas para analizar estadísticamente, ¿ok? La medición, la unidad, la observación, el muestreo. Y ahí sí necesitas estadística, ¿ok? Y ahí sí hay un orden, porque la estadística no se puede pasar de forma circular. La cuantitativa es rigurosa. ¿Para qué? Para que respondas a la comprobación de la hipótesis. ¿Estamos? Entonces, si te preguntan a ti qué enfoque tiene tu investigación, tú puedes decir cuanti o quali, pero también puede ser mixta. ¿Cuándo es mixta? Cuando se combinan los enfoques qualis y quantis, entendiendo que para lograr la calidad total del estudio se requiere complementar, o sea, la quanti y la quali, ¿correcto? Y puede tener varias secuencias, pues una es lineal y otra es circular, puesto que lo cuantitativo puede preceder a lo cualitativo o puede ser primero lo cual y luego lo cuanti. Entonces, hay investigaciones mucho más complejas, mucho más amplias, pero requiere más tiempo. Entonces son las mixtas. Entonces, profesor, ¿por dónde me puedo ir? ¿Por la quanti o por la quali? Perfecto, por cualquiera de esas dos. Entonces, ¿por qué comenzar con una pregunta de investigación? Claro que sí. Todo requiere una pregunta de investigación. Todo. Porque para investigar hay que tener hambre de describir, averiguar, explicar. Sí, y se necesita desentrañar fenómenos o resolver acertijos. Para eso haces tu tesis. Entonces, ya hemos dicho que los enfoques son quantis o qualis, ¿ok? Cuantitativo, esta es la fase. Primero nace la idea, luego el planteamiento, luego la revisión. Mira, pero profesor, ya tengo la idea, ya tengo la revisión de la literatura. ¿Me sirve lo que yo he revisado en la literatura? Sí. ¿Ok? Todos esos estudios que tú has realizado en tu revisión sistemática de alcance te sirve para continuar ahora tu proyecto de tesis. Ya luego vamos a visualizar el alcance, vamos a elaborar la hipótesis, solo hipótesis cuando es cuantitativa, vamos a desarrollar el diseño de investigación, vamos a definir la selección de la muestra, vamos a recolectar los datos, vamos a analizar los datos y vamos a elaborar los reportes. Mientras que en la cualitativa, mira, es circular, date cuenta. Date cuenta que es circular. La cuantitativa es lineal, no se puede pasar una sobre otra. En cambio, la circular, que es la cualitativa, la idea, el planteamiento, la inmersión, la concepción, la definición. La cualitativa, tú te inmerses en el campo, tú te haces uno más de ellos, tú vas a ellos, ¿ok? Hasta la elaboración de los reportes. Entonces, queridos estudiantes, miren aquí, ya saben, según su enfoque, ¿ya? Ahora, número 2, según el fin, ¿qué fin persigue tu trabajo? Puede ser básico o puede ser aplicada. Escúchame, puede ser básica o puede ser aplicada.
Es básica cuando tú produces conocimientos y teorías y generas un nuevo conocimiento. Por ejemplo, la revisión de alcance es de nivel o de fin básica. Pero la investigación que tú vas a empezar este 2025 en tu proyecto de tesis es básica. ¿Okay? Porque vas a producir un conocimiento que nuevo. ¿Es aplicada cuándo? Cuando tú quieres resolver problemas, casos prácticos ya conocidos y empleados por otros usuarios o autores. Para ustedes, mientras que no resuelvan problemas, no generen un caso práctico, para todos el fin va a ser básica. Listo, básica. De alcance, no se olviden. Ahora sí, vamos a los alcances. ¿Ya? De alcance. Tú tienes investigación descriptiva, investigación correlacional, explicativa o exploratoria. Profesor, ¿tengo que elegir? Sí. Sí. Enfoque, fin, alcance. Acuérdate, enfoque, ya lo hemos visto. El fin, básica. Alcance, de enfoque, cuantitativa. De fin, básica. De alcance, puede ser una correlacional. Así de sencillo. Si es cuantitativa, pero puede ser una descriptiva si es una cualitativa. Ya está. Y si quieres explicar algo, o sea, explica. Mira, la investigación descriptiva describe lo que tú ves. Lo que tú ves, eso lo vas a describir de alcance descriptiva. Si tú quieres contabilizar, cuantificar, correlacional, o sea, correlacionar significa, tengo dos variables y quiero saber si esas dos tienen relación y quiero conocer la fuerza de esa relación. Puede ser entonces de enfoque cuantitativo, de fin básica y de alcance correlacional. O puede ser explicativa. La explicativa, escucha, la explicativa es más cualitativa, porque ya vas a explicar el porqué de la cosa, de lo que tú has investigado. Le pongo esto aquí y ¿qué ocurre? Explícame. Listo. Y la exploratoria, pues una investigación que precede a las demás investigaciones, es explorar. Es una investigación, llamémosle, de enfoque mixta también, ¿ya? Para encontrar alguna respuesta mucho mayor. Entonces, profesor, ¿por dónde podemos ir nosotros? Por esta, pues, ¿no? Por esta de aquí, de alcance. Acuérdate, de alcance. Esta de alcance es la que a nosotros nos lleva. Acuérdate ese detalle, ¿ya? De alcance. Ahí estamos, ¿ya? Eso lo voy a colocar aquí porque ustedes tienen que conocer este proceso. ¿Ya? Listo. Seguimos. A ver, seguimos aquí. De alcance. Mira, de alcance. Hemos dicho que puede ser exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Acuérdate, descriptiva, correlacional, explicativa. La exploratoria es antes de. Ya, eso significa que, profesor, yo puedo trabajar no con una exploratoria, porque la exploratoria es un problema, un fenómeno desconocido, novedoso. Entonces, lo mío no es novedoso, lo mío ya es conocido. ¿Puede ser exploratoria? No, porque en la exploratoria son para investigaciones no estudiadas, ¿ok? Que tuvieron una relación con el problema de investigación, pero poco conocidas. Por ejemplo, cuando ocurrió el tema de la COVID, nadie sabía los efectos. Y para que creen la vacuna, tuvieron que haber muchas personas enfermas con los mismos síntomas y luego algunos fallecidos para conocerla. Entonces, ¿qué hicieron los médicos en el mundo? Exploraron. Claro, para nosotros no tiene nada que ver la exploratoria, es lógico, somos de ciencias sociales, pero sí en ciencias sociales, en ciencias de la comunicación podemos bien hacer investigaciones descriptivas, correlacionales o explicativas. Descriptiva cuando tú tienes un problema, un fenómeno identificado y precisado, por ejemplo el marketing, por ejemplo la narrativa, por ejemplo la publicidad, etcétera, que han sido ya definidos.
Por eso es que tú ya tienes tu artículo de revisión de alcance. Son descubrimientos interesantes sobre el fenómeno o problema sin llegar a ajustarse a una teoría. Describes lo que se ve en base a qué? A descubrimientos interesantes sobre un fenómeno. ¿Por qué este fenómeno de la monetización? Quiero describir cómo es que la gente está monetizando actualmente. ¿Puedo hacerlo? Sí. Y trabaja la descriptiva con una sola variable. Escúchame, la descriptiva va a trabajar con una variable. La correlacional trabaja con dos variables. La correlacional trabaja con dos variables, que es una pieza o un trozo de la teoría con cierto respaldo empírico respecto al fenómeno o problema. O sea, ya se escribió sobre el marketing y la fidelización. Ya se escribió. Por eso son variables potencialmente vinculadas. ¿Ok? El marketing y la fidelización, sí. La publicidad y, el posicionamiento, también. Entonces, ¿puedo correlacionar esas dos variables? Sí. Pero necesitas dos en la correlacional. En la descriptiva, una variable. Y en la explicativa, profesor, una o varias teorías que explican el fenómeno. Entonces, la explicativa, ¿qué tiene de distinta que la descriptiva? Explican en base a qué? A una teoría, mientras que la descriptiva no se ajusta. Simplemente tú describes, categorizas variables de lo que tú has visto. Es un poco más allá de lo que tú has realizado en tu revisión sistemática. Acuérdate, ¿listo? Ese es según el alcance. Y aquí tú tienes, si la mía es descriptiva, ¿cuándo? Cuando yo quiero especificar propiedades, características, perfiles, personas, grupos, comunidades. Escúchame, quiero cuantificar conceptos, variables y fenómenos. Ve por una descriptiva. Si tú vas por una correlacional, es cuando tú quieres conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto específico. Y es explicativa cuando tú quieres responder por las causas. ¿Qué causó esto? ¿Ok? ¿Por qué? El porqué de las cosas es la explicativa. Conocer por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta. Ahí está. Predecir el comportamiento. Si tú quieres predecir el comportamiento, ahí está la explicativa. ¿Listo? Entonces, para ustedes, la descriptiva, la correlacional o la explicativa va muy, pero muy bien según su alcance. Ahora, estas también tienen sus preguntas. ¿Ok? Tienen sus preguntas. ¿Es descriptiva? Cuando yo quiero saber cuántos, qué cantidad, qué proporción, qué número, con cuán frecuente, cuán a menudo y con qué frecuencia. Describir eso, describir cuántos son, describir qué cantidad, describir qué proporción o porcentaje existe de esto, qué número. Perfecto. Cuando es relacional, cuando quiero conocer la relación, cómo se vincula, si esto es mayor o menor con esta, ¿qué hace? ¿Habrá asociación? ¿Qué diferencias existen entre esta y esta? Muy bien. ¿Y cuándo es explicativa? Cuando respondo al porqué de las cosas, de qué modo, en cómo, cuál es el efecto. Escúchame. Entonces, acuérdate, tú vas a utilizar este trabajo, estas figuras para determinar tu tema. Yo te voy a preguntar, ¿qué nivel de investigación quieres? El enfoque ya sabes, el fin también, básico. Pero, ¿qué nivel? Descriptiva, correlacional o explicativa. Entonces, ahí vas a ir tú a trabajar. ¿Listos? Vas a realizar este trabajo. Aquí está un poquito más claro de lo que ya lo tenemos. Seguimos. Ya hemos indicado que es quali, quanti o mixto. De diseño. ¿Cómo es eso, profesor? De diseño. De acuerdo con el diseño de investigación. Tu investigación puede ser experimental o no experimental. O sea, ¿cuándo es experimental? Cuando trabajas con 3 grupos. La cuasi, la pre y la experimental. O sea, la experimental es cuando tú aplicas algo a alguien y estás en el laboratorio mirando qué ocurre. ¿Okay? En cambio, la no experimental es la investigación que no experimenta, la investigación es la que se realiza sin manipular las variables. ¿Ok?
porque ahí se basan las categorías, los conceptos, las variables, los sucesos que ya ocurrieron en su vida natural o en su contexto natural, sin la intervención directa del investigador. Por eso es que tú tienes que ir por una investigación no experimental. ¿Estamos? Es experimental cuando tú haces algo con algo. Tú le aplicas, si a este personaje le aplico este color, más esta luz, más, ¿qué pasará? Vamos a verlo. Uy, wow, experimentas. Pues. Pero como lo tuyo ya está, las variables son conocidas, los fenómenos ya ocurrieron, se dieron en el contexto, lo tuyo va a ser no experimental. ¿Listo? No experimental. Acuérdate de ese proceso. No experimental. Eso va a ser tu trabajo. Por eso lo voy a colocar aquí para que ustedes lo... Aquí. Esto. De acuerdo al diseño. Cuando hablamos de diseño, hablamos de ello. Ahí. Para que no se olviden. ¿Ya? Seguimos. Ya voy a terminar. De acuerdo al tiempo. Puede ser longi o transversal. Aquí sí. Es longitudinal cuando el diseño es longitudinal, sirve para efectuar observaciones en 2 o más momentos en el tiempo. Longitudinal. Varias mediciones a través del tiempo, varias mediciones. O sea, si tú quieres medir, normalmente son las investigaciones cuantitativas, ¿no? Cuando yo comparo lo que ocurrió este año 2020 con ese personaje, en la serie tal, la serie, por ejemplo, mira, la serie del 2020, 21, 22 y 23, si tú haces una comparativa, tú vas a hacer una investigación longitudinal, porque vas a estudiar el 2021, 22 y 23. Si quieres estudiar una serie, ¿ok? Pero si tú quieres estudiarlo ahora, en el momento, entonces tú vas a hacer uso de una investigación transversal, donde los diseños transeccionales realizan observaciones en un momento o tiempo único, nada más. Profesor, yo voy a hacer una observación en el mes de septiembre del 2025. Es una, listo. Es una sola visualización, es una sola toma de muestra, es una sola. ¿Ok? Es nada más eso. Por eso se va a llamar transversal. Según su temporalidad, es transversal. ¿Listos? Acuérdense de ese proceso, acuérdense de ese proceso. ¿Ya? Y aquí se los copiamos. Ahí está. Transversal. Seguimos. Ahí. Seguimos. Entonces, ya tenemos, en resumen, cuál es tu propósito y cuál es tu nivel. Repito, si tu propósito es conocer los factores de riesgo, las medidas, la relación, su nivel va a ser relacional. Si tú quieres describir, caracterizar, verificar, es la descriptiva. Si tú quieres ya explicar las causas, las determinantes, el desencadenante, la influencia, es la explicativa. Si quieres comprobar el efecto, la explicativa. Eso es lo que nosotros tenemos hasta aquí. Entonces, date cuenta, tú necesitas conocer bien este proceso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el nivel, acuérdate, siempre va a ser, ya te voy a mostrar la pirámide, es exploratoria, porque tú quieres, con una variable, explorar algo. Es descriptiva cuando hay una variable. Mira, date cuenta aquí, date cuenta aquí. Si mi trabajo es descriptivo, mi variable de estudio se le llama variable de interés. Porque acuérdate, hay una sola variable. ¿Ya? Puedes tener dos, pero se estudia una. Repito, hay de nivel descriptivo. Puedes tener la variable de estudio que se llama la variable de interés, pero la otra variable se le llama la variable de caracterización. Si es que hay dos variables, entonces, profesor, usted hace un momento dijo que la variable descriptiva trabaja con una variable, sí, pero también puede trabajar con las dos. Si trabaja con una variable, se llama la variable de interés. Si trabaja con dos, una es de interés y la otra es de caracterización. La relacional, sí. La variable de estudio se le llama la variable de supervisión y la variable otra se llama asociada, porque si yo voy a supervisar una para ver si se asocia con otra, por eso se llama relacional. Voy a supervisar una para ver si existe relación con la otra, pero es de una
una, porque se llama variable de estudio, para ver si la otra se asocia nada más. Es explicativa cuando, escúchame aquí, mira, escúchame aquí. No todas las investigaciones tienen variables dependientes e independientes. La única investigación que tiene variable dependiente e independiente es la de nivel explicativo, porque la variable de estudio es la dependiente y la variable otra es la independiente. Pues se llama depende de quién, de la otra. El marketing y la fidelización del cliente. Ajá. La fidelización depende de quién, del marketing. Entonces, ¿quién es mi variable estudio? El marketing o la fidelización. A ver, pregunto. Si tengo dos variables y yo quiero hacer una investigación explicativa, el marketing y la fidelización. ¿Ok? ¿Cuál es mi variable estudio? ¿El marketing o la fidelización? Si es explicativa. ¿Quién depende? La fidelización depende del buen marketing. Entonces, la fidelización es ¿qué? Es mi variable estudio y el marketing es mi variable independiente. Luego tienes investigaciones predictivas, luego aplicativas. Listo. Seguimos. Entonces, ya en las investigaciones cuantitativas, los diseños son experimentales y no experimentales, en resumen, y en la investigación cualitativa pueden ser diseños experimentales, de teoría fundamentada, de diseños etnográficos, de diseños narrativos, de diseños fenomenológicos. Puedes hacer diseños narrativos, etnográficos, fenomenológicos, etcétera. ¿Listo? Entonces, en métodos, hay métodos científicos. ¿Por qué el método se llama método inductivo, deductivo o método analítico, sintético? A ver, métodos científicos. Es analítico cuando es un camino para llegar a un resultado mediante la descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos. Se basa en el supuesto de que todo permite conocer y explicar las características de cada una de sus partes y de las relaciones que existen entre ellas. Entonces, escúchame, voy a analizar, ¿correcto? Porque es el único camino que me va a permitir llegar voy a descomponer todos esos elementos, ¿ok? Y en base a esa descomposición, yo tengo un supuesto y voy a explicar las características de cada una de sus partes. Investigación que, por ejemplo, aplicada mucho para investigaciones de ciencias de la comunicación, ¿ok? Para explicar, por ejemplo, la narrativa, para explicar los elementos del marketing, para explicar los elementos de la publicidad, ¿ok? Son bastante utilizadas las herramientas de análisis. Es sintética cuando el método se parte del conocimiento de los diversos elementos de una realidad que lo unen para tratar de alcanzar el conocimiento general y completar lo dicho en la realidad. Lo ideal es que el todo pueda ser comprendido y explicado mediante la conjunción de conocimientos en sus partes. Mira, ya la sintética es la que nos lleva ¿a dónde? A conocer los diferentes elementos de esa realidad y qué relación los une. Entonces es que es relacional, pues, ¿no? Es relacional, pero sintética. O puede ser inductivo, porque voy a partir de lo particular a lo general y se fundamenta en el razonamiento de que parte de aspectos particulares para construir juicios. Si tú quieres construir juicios, ¿ya? Juicios para construir una teoría o leyes, entonces tú vas por una investigación de método inductivo. Pero si tú quieres deducir algo, se fundamenta en el razonamiento que permite formular juicios partiendo de argumentos generales. Claro, tú como especialista ya tienes tu propia argumentación y quieres demostrar algo o comprender o explicar los aspectos de esa realidad. Entonces es que es deductivo. Muchas de las investigaciones pueden ser deductivas. Muchas de las investigaciones pueden ser deductivas, ¿ok? Entonces, eso a nivel de métodos, ¿ya? Eso a nivel de métodos. ¿Los métodos son claves? Sí, son claves en ese proceso. Seguimos.
Ya voy a terminar porque si se entienden esto, entonces va a funcionar muy bien. No te olvides que la línea de investigación es un problema específico, preciso, es puntual y no debe confundirse con un área de investigación que es más amplio. Acuerda, un área de investigación es el branding, pero la línea de investigación es el branding corporativo, es el co-branding, es el branding digital o digital branding, o es el branding personal. Entonces, el branding puede ser muy amplio y no te estamos pidiendo áreas de investigación, te estamos pidiendo líneas de investigación. Por eso, ahora tú tienes que ir delimitando muy bien ese tema. No te pedimos áreas, te pedimos líneas de investigación. No me digas la semiótica, porque la semiótica es muy amplia. ¿Qué parte de la semiótica? Ah, la semiótica es amplia. No me digas la narrativa, porque la narrativa es amplia. ¿Qué parte de la narrativa quieres tú trabajar en tu línea de investigación? Y eso es lo que tú debes desarrollar. ¿Listo? El posicionamiento es un área, pero existen líneas de investigación en el posicionamiento. Web, SEO, perceptual, organizacional. Entonces, elige tú, ¿ya? Ese detalle. Termino. El fundamento de la escritura académica es leer, leer y leer más. Escribir, escribir y escribir aún más. Ese es el fundamento de la escritura académica. Por lo tanto, vamos aquí. Vamos aquí. ¿Listos? Quiero que ustedes conozcan ahora el tema de... ya les expliqué este detalle. Aquí ustedes pueden ver una investigación, los niveles, miren. ¿Okay? Los tipos de investigación. Esto está en el Padlet. Todo esto está en el Padlet de la investigación que ya tenemos solo para el curso de tesis, así como hemos tenido un Padlet de la investigación para el artículo de revisión sistemática, ahora tenemos un Padlet para el proyecto de tesis. ¿Ok? Y aquí está, en esta presentación que ustedes están viendo, todos los componentes necesarios que nos permiten entender mejor, ¿ok? Los tipos de investigación, las categorías, ¿ya? Si es una investigación cualitativa, cuantitativa, aquí lo van a ver ustedes, ¿ok? Miran, variables, qué verbos se utilizan en el tema de, ustedes tienen todo este material, ¿ya? Mírenlo, estudienlo, porque ustedes leen, escriben, leen y escriben, entonces van a poder tener una mejor forma de aprendizaje, ¿ya? Aquí hay ejemplos muy bonitos de lo que ustedes van a desarrollar. Mira, aquí hay ejemplos ya de delimitación del tema, ¿ok? Aquí hay ejemplos, listos. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos que ustedes puedan presentar. Y aquí está, los niveles de la investigación, porque los niveles siempre van desde abajo hacia arriba. Esos son los niveles de investigación y con esto vamos a dejar listo nuestro tema. ¿Ok? Con esto vamos a dejar listo nuestro tema. ¿Ya? Aquí está. Los niveles de la investigación. Aquí estamos. Listo. Pregunta alguna hasta aquí. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Se dejó entender? Entonces vamos a delimitar nuestro tema de investigación en base a lo que nosotros ya hemos escrito. Vamos entonces a un ejemplo. Vamos a un ejemplo, ¿ya? Si alguien tiene ahí un ejemplo, sería interesante. Cuando hablamos de, acuérdense, cuando hablamos de niveles de la investigación, estamos hablando de qué? Estamos hablando de que existe una línea de investigación que nos lleva a determinar si nuestra investigación es qué. Si nuestra investigación es de abajo hacia arriba, explicativa, descriptiva, relacional, explicativa, predictiva o aplicativa. Entonces tenemos los 6 niveles de la investigación. Tú vas a elegir una de ellas. ¿Ya? ¿Cuáles? Nosotros hemos dicho que tú puedes trabajar para ustedes desde una explicativa, una relacional o una explicativa, una descriptiva, relacional o explicativa.
¿ya? Exploratoria no, porque hemos dicho que es una investigación que está por descubrirse. Hay algo que todavía no se comprende. Listo. Y aquí ustedes tienen todo el proceso. Pregunta alguna hasta ahí. A ver, pregunta alguna hasta ahí. Preguntas. Dice, profesor, ¿podría pasar el link del Padlet de la guía para el...? Claro que sí. Padlet. Aquí está. Vamos con el Padlet, ¿ya? Vamos a pasar el Padlet. ¿Ya quieren mi Padlet? Listo. Aquí está el Padlet de la investigación. Aquí está el Padlet de la investigación. El Padlet para proyecto de tesis. Listo. Proyecto de tesis 1. Listo. Ahí está. Es el Padlet de la investigación para el proyecto de tesis 1. Listo, Cristian. Ojalá pues lo hagas conforme y no lo regalen por ahí mi Padlet. Listo. El Padlet de la investigación. Todos estos materiales ustedes lo encuentran en la semana número 9. Acuérdense, están en la semana recursos para el aprendizaje, la tesis, el plan, el formato para el proyecto de tesis. Ahí están. ¿Ya? Ahí están. Aquí también le vamos a poner el Padlet de la investigación. Le vamos a poner acá de una vez. Ya, tanta cosa. El Padlet de la investigación. ¿Ya? Vamos aquí. Escribir Padlet de la investigación. Padlet del proyecto de tesis. Listo. Ahí está. Ok, ya lo tienen ahí. Ahí está el Padlet del proyecto de tesis. Ahí estamos. Ya está. Presentaciones. Aquí lo tienen ustedes. La estructura. Aquí está. Esto de aquí también lo voy a compartir para que ustedes lo tengan, ¿ya? Esto es importante. Voy a compartirlo para que ustedes lo tengan, lo estudien y siempre lo lleven con ustedes. ¿Por qué? Esto es clave aquí. Ok. Pero ingresen con su correo. Ya, con su correo UPN. No hay otra cosa, no me da más. Ya, ahí está. Ya, la estructura para definir el tema. Aquí estamos. Aquí. Delimitación del tema. Vamos a ver. Aquí está, delimitar el tema. El tema, estructura. Listo. Ahí está bien. Ya, esos detalles, estudienlo ustedes. Ahí estamos. Bien, vamos entonces a delimitar el tema. Aquí tenemos. Ya, ¿con quién delimito el tema? Alguien que esté en su computadora y podamos delimitar el tema. A ver, participación de alguien para hacer pues la delimitación del tema. ¿Listos?